donde la transformación T es de la forma T que toma elementos X, Y, Z, los mapea a la forma 1, 1, Z. Mi pregunta es, ¿será o no lineal? ¿Qué creen? No. No. ¿Por qué? El 1, bueno, ese 1. ¿Por qué? No se cumpliría la cerradura bajo la suma del... Exacto. Si yo tomo el vector B1 igual a T, Y, Z y tomo el vector que pertenece a R3 y yo tomo el vector B2 que pertenece a R3 tal que este vector B2 también es de la forma XYZ. Cuando yo aplique la transformación sobre el vector B1, me va a dar la transformación sobre X1, Y1, Z1. Y lo que me dice esta transformación es que lo mapea a 1Z. Y la transformación cuando actúe sobre el vector B2 es igual. Ahorita varios de sus compañeros rápidamente se dieron cuenta que no es lineal, pero hay que demostrarlo. Con uno de los dos axiomas que falle es suficiente, pero hay que demostrarlo. ¿Sí? Entonces sería la transformación actuando sobre el vector B2 sería X2, Y2, Z2. Y esto me va a dar 1Z2. Y luego, cuando apliquemos la transformación actuando sobre B1 más B2, me va a dar la transformación actuando sobre X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2. Cuando hagamos eso, si yo sumo los vectores, ¿qué me va a dar? Me va a dar la transformación actuando sobre X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Y esto me debe dar, ¿cuánto creen que me va a dar? ¿Cuánto me va a dar según esta relación? ¿Cuánto me debe dar? Tendría que dar 1 sobre 1 y abajo Z1 más Z2. Z1 más Z2 y ya no lo puedo avanzar, ¿verdad? Porque esto lo podría yo formar como el 1 con Z1 más el 0 con Z1, ¿verdad? Con Z2. Y este sí es la transformación actuando sobre el vector B1, pero este no es. Esto es otra cosa, ¿verdad? Entonces no es lineal. ¿Están de acuerdo? Ese es el primer término que no se cumple. Y cuando yo multiplique por un escalar, ¿qué creen que va a pasar? Esta es la parte 1. Y cuando haga yo la parte 2, ¿qué creen que va a pasar? Alfa por B. ¿Qué creen que va a darme? ¿Qué creen que me va a dar? ¿Cuánto creen que me va a dar esto? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuánto me va a dar? Sería alfa y alfa Z. El X, me va en la primera posición me tiene que poner un 1, ¿verdad? ¿Verdad?
Y en la segunda posición que me va a poner lo que es Z. ¿Y qué es Z? Así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y hasta ahí ya no puedo hacer nada. ¿Están de acuerdo? ¿Podría yo sacar la alfa? Solamente, la podré yo sacar solamente si hago esto. Entonces ahí podré yo sacar la alfa. Es la única posibilidad. ¿Están de acuerdo? Y entonces no se cumple. Este objeto no tiene la forma que me pedía la transformación. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir de esta transformación? Que mapea X, Y, Z, lo mapea en un 1. Con el Z, ¿qué podemos decir? ¿Que es o no lineal? ¿Qué creen? Que no es. No es transformación lineal. No es una transformación lineal. Voy a hacer otro rápidamente. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú puedes tener transformaciones que no todas son transformaciones lineales. Lo que les comentaba yo la reunión pasada, tú puedes, cuando tú graficas, tú puedes tener cosas que no necesariamente son funciones. Por ejemplo, este objeto es una gráfica, pero no es una función, porque a cada elemento del dominio, a este le corresponden 2 elementos en el contradominio. Entonces eso no es una función, ¿verdad? Es una relación, pero no es una función. ¿Verdad? ¿De acuerdo? De la misma manera, si tú tienes ahora un objeto que manda objetos del dominio al contradominio, que son espacios vectoriales B y espacio vectorial W, esta relación que mapea objetos de uno al otro no necesariamente es una transformación lineal. ¿Sí? Algunas sí van a ser lineales, algunas no. Muy bien, voy a hacer otro ejemplo rápido para que lo vean y ya a lo mejor ustedes lo podrían calcular, pero lo pueden ver muy pronto. Voy a ponerlo acá abajo. Ahorita les doy chance de que lo anoten. Por ejemplo, ejemplo 2. Ejemplo, es la misma pregunta. Ejemplo 2, es la misma pregunta. Y se refiere a la transformación que mapea objetos XY, perdón, sea la transformación, voy a pasar a la siguiente hoja, sea la transformación que mapea objetos tal que mapea objetos de R2 y los manda a R2, donde esta transformación es de la forma que toma X y Y los manda a X cuadrada, Y cuadrada. ¿Qué creen? ¿Que sea o no lineal? ¿Qué creen? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Primero lo podemos calcular, sea, vamos a demostrar, demostración, tracción, sea B1 que pertenece a R2. Como pertenece a R2, entonces B1 es de la forma X1, Y1. Y sea B2 que pertenece a R2, donde B2 es igual a X2, Y2. Entonces, para el primer vector, vean, el primer vector, cuando yo aplico la transformación sobre B1, ¿qué me va a dar? Acá está la relación, ¿qué me va a dar?
¿Qué me va a dar? Chicos, nada más ocupen la regla. En lugar de X, ¿qué debo poner? X1 al cuadrado y Y1 al cuadrado. Sí, perfecto. Cuando aplico la transformación sobre el vector B2, ¿qué me va a dar? Esta flecha dice entonces, sobre el vector B2, ¿qué me va a dar? Sobre X2, Y2, ¿qué me va a dar? X2 al cuadrado y Y2 al cuadrado. Muy bien. Ahora voy a actuar, vamos a hacer la primera parte de ver si es una transformación lineal. Si yo actúo la transformación actuando sobre B1 más B2, sobre B1 más B2, como son vectores, los escribo, X1, Y1 más X2, Y2. Muy bien. Y lo sumo, ¿no? Eso me dice que lo sume yo, me va a dar la transformación sobre X1 más X2, Y1 más Y2. Y ahora aplico la definición. Ahora, como son en R2, se cumple la operación de cerradura para la suma. Entonces, este objeto vive en R2. Como me pide acá, debe salir de un objeto que vive en R2. Pero aplico la transformación, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? X más 1 más X, X1 más X2 al cuadrado y Sí. Y1 más Y2 al cuadrado. Sí, ¿y eso será o no? Vamos a hacer el primer binomio. ¿Qué me va a dar el primer binomio? X1 al cuadrado más 2X1 X2 más X2 al cuadrado. Sí, y abajo, ¿qué me va a quedar? Bajo Y1 al cuadrado más 2Y1 Y2 más Y2 al cuadrado. Muy bien. Entonces, puedo agrupar el primer término. El primer término lo puedo poner como, el primer tramo lo puedo poner como X1 cuadrado, Y1 cuadrado. El segundo tramo lo puedo poner como 2 veces X1, X2, 2 veces Y1, Y2. Y el tercer tramo lo puedo poner como X2, Y2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Este primer tramo, el primer término, es la transformación actuando sobre el vector B1. ¿Están de acuerdo? Es este. ¿Sí? Entonces, el primer término es la transformación actuando sobre el vector B1. El segundo término voy a sacar este 2 y me da X1, X2, Y1, Y2. Y el tercer término, este término, es este mismo, o sea, es la transformación actuando sobre quién. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué vector? Sobre el vector B2. B2. ¿Pero qué ven? Miren, me está dando que la transformación actuando sobre B1 más B2, me está dando el primer término, me está dando el segundo, pero me sobra un término. Entonces, ¿será o no lineal? No, ¿Mandé? no es lineal. No es lineal. Sí, no es lineal. El compañero que ahorita me ayudó, ¿quién fue? El que me hizo favor de dictarme. ¿Quién fue? Creo que, bueno, fue yo. ¿Quién Isaías. es? ¿Mandé? Isaías, ¿sí leyó? Isaías. Isaías. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Ahora va, este es el primer inciso. Muchas gracias, Eliseo. Vamos a hacer el segundo inciso. ¿Cómo demostraríamos el segundo inciso? Tenemos que multiplicar la transformación actuando sobre alfa veces el vector. Esta va a ser lo mismo que la transformación actuando sobre alfa veces el vector es X y Y.
como se cumple la operación de cerradura para R2, puedo multiplicar este alfa por cada uno de los componentes. Pero esta relación la tengo acá, ¿qué me debe dar? ¿Qué creen que me debe dar? Alfa x al cuadrado. Alfa por x al cuadrado. ¿Y el otro es? Alfa y al cuadrado. ¿Quién me contestó? Jesús. ¿Jesús qué? Cruz Cuevas. Cruz Cuevas, muchas gracias. Entonces, esto me quedaría alfa cuadrado, x cuadrado, alfa cuadrado, y cuadrado. Y puedo sacar la alfa, ¿verdad? Es una escalar. Y lo que me queda es x cuadrado, y cuadrado, ¿verdad? Este es como se transforma el vector. Entonces, ¿qué me está dando? Que la transformación actuando sobre alfa veces el vector es alfa cuadrado, la transformación actuando sobre el vector b. ¿Pero qué me tenía que haber dado? ¿Alfa cuadrado o alfa? Alfa. ¿Qué me tendría? ¿Mandé? Alfa nada más, ¿no? Me tendría que haber dado alfa. ¿Sí? Lo que tenía que haberme dado, lo que me dice la definición para hacer una transformación lineal, voy a anotarlo, pero sabemos, eso es lo que debe ocurrir, sabemos que la transformación va a ser lineal solo si alfa veces actuando sobre el vector es igual a alfa veces la transformación actuando sobre el vector. Y nos está dando alfa al cuadrado, nos está dando un término más grande. ¿Sí? Por lo tanto, nos está dando, así, nos está dando el escalar alfa cuadrado en lugar de alfa. Por lo tanto, esta transformación podemos concluir no es lineal. Punto. Por lo tanto, podemos concluir esta transformación. Es una transformación, pero no es lineal. Transformación no es lineal. ¿Sí? Voy a mover un poquito la hoja para arriba. Acá, no sé si hasta esta parte tengan alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? ¿Duda? No, maestra. Entonces, miren, ahorita voy a detener un ratito la grabación para que tengan tiempo para anotar. Y les voy a dejar unos ejemplos de tarea parecidos a estos. Son muy sencillos de demostrar. Nada más tienes que mostrar las dos propiedades de transformación lineal. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Les voy a detener un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar y ahorita continúo.